Es un enorme gusto para mí poner a disposición, digamos, de nuestra escuela abierta el video firmado en su oportunidad, en plena pandemia, con los psicoanalistas Elena de la Aldea y Vicente Gali, junto a una entrevista que planificamos junto con eh, Claudia Lau y Susana Di Salvo, que se dio en el marco de una colaboración invalorable, que un grupo muy experimentado en el campo de salud mental, que se reúnen un poco alrededor de la imagen se autodescriben como los soperos, que tienen referentes tan importantes como Mario Testa, como Rubén Efrón y otros, Emiliano Galende, referentes en el campo de la salud mental. Bueno, ellos nos ayudaron intensamente como cooperantes en los momentos más críticos de la pandemia. Nosotros en el último mes tenido la dolorosa pérdida de Vicente Gali. En lo personal, y sin querer mencionar, digamos, demasiados datos, diría simplemente la persona digamos, que le puso el cuerpo, que representa el surgimiento de la salud mental, o el resurgimiento de la salud mental, en la lógica de todo aquello de lo reprimido vuelve, que sucedió a principio en la recuperación de la democracia, en el año 1983, pasando a ser el primer director nacional de salud mental en esta etapa. Pero Vicente fue además un militante de la salud mental y también, digamos, un inspirador de la Ley Nacional de Salud Mental, de su reglamentación, digamos, y bueno, a lo largo de toda su trayectoria, proveniendo del grupo Goldenberg, va a generar, digamos, ser parte de todo un movimiento de salud mental que hoy de alguna manera está dando sus resultados en los procesos de desmanicomialización en nuestro país. Este proyecto digamos, de canal de YouTube de la Escuela de Gobierno en Salud, Floreal Ferrara, tiene una serie de videos que han sido fundamentalmente de pequeño grupo, que han sido fundamentalmente de apoyo para tareas específicas, pero este video en particular, y en homenaje, digamos, a Elena de la Aldea y a Vicente Gali, hemos decidido pasarlo a material abierto, es decir, a ser parte del material de escuela abierta del canal de YouTube de la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara. Espero que lo disfruten y que ojalá devenga en un material significativo para todo lo que falta aún en el campo de la salud, en el campo de la salud mental. Muchísimas gracias. Yo quería hacer alguna referencia a algo que me parece muy importante a tomar en cuenta. En las perspectivas de salud mental, y eso está tomado en la ley, no se utiliza la palabra enfermedad para referirse a los sufrimientos mentales. Y no es un término solamente de palabras. La utilización de las palabras y la utilización de los semantemas es una manera de elección de valores y de políticas y de perspectivas. Así es. La oriunda de lo originario de la concepción de enfermedad en cuanto a la llamada locura y la enfermedad mental, en rigor, fue el comienzo de la psiquiatría cuando en el siglo XVIII o XIX le dieron a los médicos el manejo de los hospicios, que en aquel momento eran los asilos, donde era lo que sobraba de la sociedad.
Entonces los médicos lo abordaron válidamente con sus modelos médicos, y si ellos tenían que ocuparse de eso, tenían que hacer enfermedades. Y de ahí nace la psiquiatría arcaico-manicomial, donde la enfermedad se convierte en una explicación causal, que descontextualiza la vida compleja de las personas, se convierte en un objeto ficticio que niega la existencia social de las personas y del tejido histórico. Entonces se convirtió en natural el orden médico de encontrar a las personas enfermas o con sufrimientos como personas enfermas que además, como eran peligrosas, había que aislarlas y encerrarlas de una manera que las empeoraba, lo cual se iba comprobando. Y allí se inventaron una cantidad de instrumentos y de instituciones culturales. Tuvo las figuras de la tutela, tuvo las figuras de la rehabilitación, tuvo las figuras de la discapacidad, todas las figuras de la alienación, de la incapacidad en ese sentido. Pensando desde salud mental, ¿y qué es cualitativamente salud mental? Nada tiene que ver con que no haya crisis, con que no haya conflictos, con que no haya problemas. La historia de la humanidad es una historia de conflictos y resoluciones de los conflictos y los problemas y las violencias y las dominaciones y las colonizaciones y las esclavizaciones, con luchas, con muertes y con dificultades. Nuestra subjetividad es historia hecha estructura. Y si la historia hecha estructura también funciona en las familias, también en todas las familias hay marcas culturales y marcas históricas, y hay maneras de vivir en las que se encuentran todas las facetas posibles del humano. Entonces, tener salud mental no significa una calma y un silencio sintomal. Si no hay síntomas, uno se tiene que preocupar, porque hay una caracteropatía defensiva que se llama normopatía, donde las personas están permanentemente normales. No les pasa nada, pero tampoco les pasa nada en el espesor afectivo de la vida, y les puede pasar mucho somáticamente. Entonces, tener salud mental no es no tener síntomas ni hasta ruidosos, sino tener salud mental es algún otro tipo de cuestión. En este sentido, lo que estamos hablando en relación con todo esto, por ejemplo, tener salud mental es aceptar los problemas y las crisis y los sufrimientos como posibilidades de experiencias y de transformaciones. Entender los disensos como posibilidades de comprensión y de aproximación. Y además entender que todas las personas tenemos los mismos derechos ciudadanos, los mismos derechos humanos, inclusive el que tenga algún delirio estructurado, sea paciente tomado como paciente psiquiátrico o sea como vocero político, digamos. Cada uno tiene derecho a su delirio. El tema es qué se hace con eso. El tema es de qué manera se encara ese tipo de cuestiones. Y entonces allí lo que viene es qué capacidad solidaria hay, qué capacidad de respetar los derechos del otro hay, qué capacidad hay para interpretar la realidad que uno tiene con el mismo derecho que el otro interpreta la misma realidad de una manera distinta. Y de qué manera establecer entre esos puentes para la interacción. En ese sentido, salud mental es tener cierta posibilidad de responsabilizarse de conflictos propios y del contexto y tratar de ver de qué manera se puede salir, de qué manera se puede salir adelante en relación con proyectos de futuro y luchar para eso. Y desde esa perspectiva, por ahí la vida es bastante trabajosa, pero en esa vida trabajosa es donde también encontramos
el placer, el gusto, lo estético, el goce, la posibilidad de transmitir vida y de crear proyectos. Entonces, ¿de qué manera tener presente esto en todas las interacciones humanas, dentro de todas las relaciones, por ejemplo, de ustedes, desde la escuela Florial Ferrara, con todo el personal de salud que está en los cursos, y desde ellos, con todo lo que ellos tienen que ver, cuánto tienen de respeto y relación simétrica con la equivalencia de derechos a la ciudadanía y de derechos a los síntomas y de derechos a las opiniones que tienen todas las otras personas. Que alguien pueda tener rol de cuidador no significa que está por arriba del cuidado. Significa que el que tiene rol de cuidador, cuidando, también recibe del que es cuidado algo sobre reconocimiento o sobre algún tipo de cuestión así. Sobre esto puede hablar mucho Elena. Digo algo por este lado porque es importante tener en claro que salud no es silencio sintomático. El hospicio y las medicaciones psiquiátricas excesivas buscan ocultar la realidad y buscan achatar los síntomas, que siempre son demandas de ayuda, de necesidades de intercambio y de demandas de cambios, que hay que buscarlo. Y vos sabés, Vicente, que siento dos cosas en esto que vos estás contando. Una que indirectamente inscribe muy felizmente tu comentario a los mandatos del nombre que lleva la escuela, porque a pesar de no ser un hombre de la salud mental, Florial insistía permanentemente en esta paradoja de se lucha por el derecho a la salud, pero la lucha misma es salud, y casi Claro, una alerta, exactamente. y una alerta permanente con los sobreadaptados, digamos, que era una categoría que lo usaba con frecuencia. Pero también sentí que estabas dando un pequeño instrumental para una especie de rito de pasaje. O sea, creo que todos estamos en alguna, digamos, en un pasaje de una era a otra, de una etapa a otra. O sea, cosa que quizá en la historia pasan estas cosas, pero uno no es consciente que pasan. Pero claramente esta pandemia va a ser un tajo en la historia. A veces uno en broma dice antes o después del diluvio, digamos, ¿no? Una especie de... Y esta sensación me parece que tiene que ver con esto que planteabas, porque es una invitación a un pasaje activo, digamos, no un pasaje simplemente, bueno, el tren me llevó, digamos, ¿no? Hay, Claro. hay mucho que trabajar, claro. Hay mucho que trabajar íntimamente para poder ser activo en este pasaje. Yo creo que sí. Además, si uno ve la historia de la humanidad en los últimos siglos, han pasado cosas espantosas en estos últimos siglos. Solamente en el siglo XX, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, terminando con las bombas atómicas y todo eso. La Primera Guerra Mundial fue un espanto. La Segunda Guerra Mundial también, pero mientras tanto siguieron las guerras y siguieron los genocidios y siguieron una cantidad de cuestiones. Y de eso se salió de distintas maneras. Y hubo gente que murió militando por el cuidado de los demás y hay gente que murió militando por colonizar y liquidar a otros. ¿Cómo se saldrá de la pandemia? No sabemos, pero estamos viendo algunos síntomas, algunas manifestaciones interesantes, por ejemplo, de la discusión internacional sobre la distribución de las vacunas y si los sobrantes americanos se utilizan afuera de Estados Unidos o no. Y esto tiene que ver con el comercio mundial y tiene que ver con una cantidad de cosas que están en discusión y en la cual si uno no participa y si no toma partido está esperando que le traigan la solución. No se está diciendo que sea fácil. Y en el país pasa lo mismo. Y en cada servicio pasa lo mismo. Y hay servicios distintos, por ejemplo, en relación con lo que vos contabas hace un ratito,
donde con criterio paliativo permiten acompañar a la gente hasta último momento con algún familiar provisto de los medios de aislamiento. En otros lugares no. Y bueno, hay diferencias muy notables. Hay diferencias no solamente en la muerte de ese señor, de esa persona, sino en la manera en la que la familia puede vivir los acontecimientos. Yo encuentro ahora que mucha gente se sorprende de que los médicos le dicen, ya tiene la segunda vacuna y han pasado 15, 20 días, ya puede salir un poco más, vaya a ver a su nieto. Y la gente no se anima. No le dicen que vaya a salir de joda y hacer cualquier cosa. Sí le dicen que con precauciones pueden moverse más. Y no se animan, se quedan encerrados. Mientras que hay otros que en todo momento hicieron negacionismo del peligro, hicieron cualquier cosa. Sí, pensaba también para que después de la Primera Guerra Mundial viene la gripe española, que mató más que la propia guerra, Claro. y que además fue más grave hasta ahora que la actual pandemia. Y también esto que cómo somos herederos como generacionalmente digamos, de todas las instituciones que dieron origen, incluso la OMS, y a cómo dieron origen, nacieron digamos, de la elaboración del terror y de la guerra. De ahí nacen también los derechos humanos, de ahí, es casi como una constante que estos grandes traumas colectivos fundan otro orden. Por supuesto que lo interesante del tema es saber si uno se va a quedar a ver si se funda otro orden o va a participar activamente, que creo que es la invitación implícita, digamos, en la construcción de ese orden. Me parece que habría que retomar algo en el discurso que ligara lo femenino a lo valiente, lo femenino a sostener a la fuerza, ¿no? No, porque si no, ahí también va un discurso que ablanda o fortifica. Claro. Me parece que es muy importante marcar toda la lucha, la fuerza de lo femenino con otras características. No hay que ser muy valiente para luchar, para acompañar a alguien que sufre, no cualquiera se banca el dolor ajeno y lo soporta, ¿no? O sea, creo que hay que remarcar la fuerza del carácter de lo femenino en el cuidado. Si volvemos al tema confinamiento, digamos como concepto de confinamiento, el tema de confinar la violencia, digamos, ¿no? Es decir, el tema de las relaciones violentas familiares que quedan confinadas, digamos, o sea, que entran como una especie de olla a presión en términos de las relaciones intrafamiliares que pueden llegar a situaciones cotidianas desagradables o incluso a situaciones de abuso, digamos, etcétera, ¿no? No sé cómo les parece abordar este tema. Bueno, lo primero es el enunciado que estás haciendo. Enunciarlo como problema y como algo que se está viendo bastante en algunas líneas psicoterapéuticas, psicoanalíticas y psiquiátricas dinámicas. Se ha trabajado algo sobre el asunto, pero sigue siendo un problema más amplio que solamente para aproximación desde las perspectivas terapéuticas. Es un problema para encarar más desde la complejidad que tiene toda la vida familiar. Hay una dimensión que me parece que estoy pensando de lo que comentabas respecto y que se conecta también con el tema los franceses están trabajando como etapa el deconfinamiento, a diferencia de los ingleses que
le han puesto tanta a la vacuna que, no están pensando en la reconstrucción social, sino en la tercera dosis de la vacuna, digamos. Claro. El desconfinamiento, yo creo que a mí me parece que pone sobre la mesa algo, lo que voy a decir, ya estoy pensando que es un lujo de las clases medias, digamos, pero que es también que me parece que empieza a aparecer lo banal del consumo. O sea, Claro, o lo claro, banal de los consumos banales, porque exacto. obviamente uno sigue consumiendo alimentos, digamos, pero me parece que empieza a aparecer, digamos, por ejemplo, una cosa que quizá parece menor, pero digamos, desapareció la moda, por ejemplo, ¿no? Exacto. ¿No? Desapareció, digamos, o sea, toda una construcción basada, digamos, en el desperdicio y en la renovación, y una serie de consumos que es increíble, pero en Europa uno de los problemas económicos que se está planteando es qué hacer con todo el dinero que la gente ahorró, porque en realidad no encontramos en qué gastarlo, digamos, ¿no? Bueno, a la clase media le pasa mucho eso. No puede ni puede comprar dólares, ni puede viajar, ni puede cambiar el auto, porque ¿para qué si no lo usa? Y entonces, ¿qué hace con el dinero? Pinta la casa, se lo presta a alguien que lo necesita, ¿no? Ve que se da cuenta de que para qué sirve todo eso, ¿no? Hay algo del consumo que cambia, ¿no? Sí, Totalmente de acuerdo. y ayuda a pensar para qué era el consumo también, ¿no? Exacto, Claro, exacto. claro. Para mostrar potencia o para mostrar, bueno, en algún lado uno tiene que mostrar que tiene, que es, que puede, ¿no? Entonces ahora poder descubrir los dones y talentos que todos tenemos es como mira vos, yo le bordé, una paciente que le bordó una coronita para la hija que se casaba y que se la mandó por correo, ¿no? Y entonces ella, que es una intelectual, hizo un regalo maravilloso, ¿no? Claro. Entonces, que tenía eso que aprendió de chica a bordar, ¿no? Entonces, esos talentos van siendo útiles para alguien. Hay algo del intercambio que circula por otro canal, ¿no? Por algún motivo me quedó una etapa del ciclo vital, digamos, que me inquieta quizá más que otros, en el sentido de que tengo menos respuestas. Para casi todos tengo poca respuesta, pero hay uno que me parece particularmente angustiante, digamos, que es el tema de la Los adolescencia. adolescentes. Para mí, ese es mi problema desde el comienzo, porque se hacen personas en el grupo con el otro, ¿no? Se comparan, se miran, se estiran, se encogen, ¿no? Esa es una zona, más que los niños. El otro día una paciente me contaba que su hija le decía, esa gente, esas cabezas que están ahí en la pantalla, ¿tienen cuerpo como nosotros? ¿No? Entonces los chicos también están, el mundo es así, bueno, lo descubro, pero los adolescentes que ya tenían una versión, para mí desde el comienzo estoy totalmente de acuerdo, me tiene preocupada cómo se puede trabajar con los adolescentes. Sí, hay algo vital del irse, del salir, digamos, del romper, que tiene que ver con algo que es como, digamos, quizá hasta incluso una prolongación de la adolescencia por la imposibilidad de ese salir, ¿no? En esta etapa. El adultocentrismo es terrible. El centro de la verdad, de la salud y los conocimientos es el adulto, ¿no? Y a los niños ni se los escucha, ni a los adolescentes tampoco. Eso que vos decís simplemente se desacomodó de lo que debería. Hay que esperar que crezca. No. Y esas transformaciones cuestan, que dejar las costumbres y dejar los hábitos o ponerlos en cuestión u oír de una u otra manera al otro, cuesta. Ese es el asunto. El asunto de la vida es transformación permanente. Yo, como vengo de la neonatología, me gustan los arranques más que los fines. Así que le pido a Susana que nos haga un comentario también para
para ver cómo seguimos entre nosotros y también con el resto del equipo sopero. Y si a ustedes les parece que es una experiencia que puede ser atractiva también para el resto de los compañeros. Hola. Hola Vicente. Bueno, el tema, lo que yo vi que más o menos tocaron 8 puntos,